Buenos días. Se queda con la misma media y se cambia de mes. No, me va a cambiar de medio. Sí, ¿Dónde están tus medias? me está viendo. Todavía está húmedo. Ese es el trinquito, yo ya me pongo. Muchísimas gracias. Estaba la otra vez. Ahí está, usted la tenía, estaba buscando. ¿Dónde está? Es de la escuelita. Ay, 12 y 4. Gracias. Muchas gracias, Lina. Ya se fue, ahora sí le pongo su media. Hola. Sí. ¿Qué tal? Se me llama. ¿Qué tal? Hola, Elita. ¿Cómo estás? Ahí ¿Qué tal quedó la señora? Ahí Hola, estaba, mami. estaba con sus uñitas bien ajustaditas. Sí. Lo que no hemos echado es la gotita, ¿no? Esto es para que salga la uñita porque por la proliferación que los dientes se engrossan. Sí. Así también le fastidia porque necesita más espacio. No, y hemos dejado pasar, creo que más de 2 meses, Sí, más. ¿no? Sí. Pero ha mejorado un poco, ¿no? Sí, ha mejorado. Sí, porque Estaba más. no estamos echando unos días. Buenos días. Yo tengo que echarte. No le he echado. Buenos días, Eso es profesor. No, entonces. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hay que esperar a tus compañeros que se conecten. Porque usted me da y yo le doy. Estamos jugando, estamos un jugando. intercambio laboral. Está bueno. Está. Yo le doy, ella me da. Sí, estamos jugando. Jugando. Ay, Ese Elisa, juego hay que pero aprender. no. No, tranquila, no se ¿Sí? preocupe. Sí. Ya No, madrecita porque linda. ¿Cómo está la niña? Diego. Ay, Diego. está muy... Ah, no, Diego es, ¿no? Diego es el que venía Diego, y... ayer
Digo, voy a mandar un mensaje a tu mamá. Por favor, a las 7 de la noche, porque me recuerda mucho, ¿te acuerdas de Maribel? Tenía ahí una niña, la señorita. A veces se ponía así y me contestaba. Y la señora Carmencita tenía ahí el teléfono. Señora Carmencita, por favor, ¿qué dice a las 8 de la noche? Y se quedaba una hora más. Y como yo tenía así como ahora tengo espacio. Buenas tardes. Cuando tengo la consulta no se puede. Sí, y cuando tengo espacio, pues lo voy a escribir a su momento. Por favor, a las 7 y va a tener más de las 7 porque ya no tengo. Quedamos a las 7. Sí, esperemos terminar. Sí, pero no sé. Que no terminar. Sí, pero avanza bastante. Uy, conmigo no hace nada. Conmigo no hace nada. ¿Qué cosa me dijo ayer? Que la misma, no, que mi mamá me dijo que mira el colegio. No me dijo. Yo. Buenas tardes. Sí, dice, como dice, no saca perfecto. ¿Tu media ahorita? No, sí, mamá. Sí, se va a poner y así que se quede bien su médico. Sí, ya muchísimas gracias. Ten cuidado. Ya sí. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pero ahí llego. Ok, vamos a arrancar entonces. Una consulta que les quería hacer antes de empezar la clase era, han recibido sus notas, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, yo les agradecería que, no sé si las han revisado ya, ¿no? Todo. Si es que tuvieran alguna observación, algún comentario, lo veríamos el día de mañana. Revísenlo bien. Antes de hacer cualquier, vamos a decir, observación o cosas así, cotejen sus respuestas con la que debe ser de acuerdo a todo lo explicado en clase, a los apuntes, etcétera. ¿Ya? Lo podríamos ver el día de mañana. El día de hoy vamos a avanzar con la clase. Vamos a ver el tema de la fuente de energía geotérmica que nos está faltando. Fuente de energía geotérmica y fuente de energía mareomotriz o undimotriz, ¿no? Como se quiera ver, porque una cosa es ver lo de las mareas, la variación de altura de las mareas, y otra es el aprovechamiento del movimiento de las aguas del mar, ¿no?
las olas, las ondulaciones que existen. ¿Ya? Ok, entonces vamos a arrancar. Vamos a proyectar acá. Ok. Generación, bueno, geotérmica en realidad es aquí, ¿no? Ok. Esta presentación lo hemos tomado de la siguiente fuente. Ok. Geotermia, generación de electricidad, etapas de desarrollo, experiencia internacional. De Paolo Bona, ¿no? Que es de octubre del 2017. O sea, no hace mucho. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, la geotermia es una de las fuentes de energía renovable que está considerada, ¿no?, dentro de lo que es el decreto legislativo 1002 referente a la promoción de la inversión en proyectos de generación, ¿no?, con energías renovables. ¿Ya? Al momento, ¿no?, actualmente, hasta el día de hoy, no se ha desarrollado, ¿no? Aquí en el Perú no se ha desarrollado ningún proyecto de geotermia, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí les puedo informar que se han realizado estudios de parte de empresas privadas, aproximadamente desde el 2008, 2009, ¿no? Por alrededor de 2 años, conforme lo indica la ley, que sin embargo no han repercutido en la solicitud de concesiones definitivas de generación con dicha fuente de energía, ¿ya? Pero de que se han hecho estudios, se han hecho estudios. Tenemos en el sur, ¿no?, en Arequipa, Moquegua, por esos lados, vamos a decir, extensiones de terrenos, ¿no?, que podrían ser factibles. Bueno, hay oportunidades, pero eso de que sean factibles o no va a depender, pues, de los estudios que se realicen, ¿verdad? Entonces, esta presentación trata de hacerles ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Y sobre todo los costos, ¿verdad? Los costos en que se incurre en un estudio, ¿no? En un estudio de factibilidad o en un estudio inicial de exploración recién, también todo cuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. El contenido que vamos a ver es la generación eléctrica con geotermia, las etapas de un proyecto geotérmico, experiencia internacional en el desarrollo geotérmico y las referencias correspondientes que ustedes las podrían, ¿no? Ustedes la podrían, vamos a decir, revisar
para tomar conocimientos más profundos del tema. Ahora vamos a ver generación eléctrica con geotermia, ¿no? La energía geotérmica puede ser utilizada para varias aplicaciones que se clasifican en dos grupos principales, ¿de acuerdo? Puesto que podemos utilizar esta fuente de energía directamente, ¿ok? Para tomar, ¿no? Para tomar la energía térmica, ¿no? Lo cual nos daría una serie vamos a decir, facilidades, comodidades, como que es la recreación, utilizados en la calefacción, y también para el tema de la agricultura y la industria, ¿verdad? ¿Ok? Pero por otro lado, también lo podemos utilizar en la generación de electricidad, ¿no? Entonces, esos serían los dos principales usos, en los cuales en el primero, hacerlo directamente, y el segundo, utilizar pues esa energía para producir electricidad. Estos diferentes usos son condicionados por las temperaturas del recurso, o sea, no es que se tenga energía geotérmica y mira qué bien, lo podemos usar. No es necesariamente tan sencillo, ¿ya? No es necesariamente tan sencillo. Respecto del tema del uso térmico, ¿no? Para el tema de recreación, calefacción, de alguna manera sí podría ser un uso mucho más amplio en cuestión de temperaturas, vamos a decir así, de esta fuente de energía, que sin embargo va a ser diferente, ¿no? Para el uso de generación de electricidad. Entonces, donde nos indican pues de que el uso eléctrico industrial es generalmente realizado con temperaturas superiores a los 150 grados centígrados. Entonces, que no es poca cosa, ¿de acuerdo? Entonces, debemos diferenciar eso. La fuente de energía geotérmica con 100 grados centígrados, sí, probablemente la podamos utilizar para recreación, calefacción de viviendas, ¿no? Probablemente para la agricultura también, ¿verdad? La industria, sí, la industria utiliza muchas veces agua caliente a ciertas temperaturas, ¿no? Vapor de agua en ciertas condiciones, ¿no? Sin embargo, para la generación de electricidad, pues ya sabemos que, ¿no? A partir del estudio de la generación térmica, necesitamos pues llevar al vapor de agua a un estado de presión, de calidad de sobresaturado, ¿no? A alta presión y a alta temperatura. Lo cual con 150 grados centígrados va a ser imposible hacerlo. Por eso es que como mínimo, ¿no? El uso eléctrico industrial es generalmente realizado con temperaturas superiores a los 150 grados, ¿ok? Entonces, de ahí la imagen que tenemos a la derecha, uso de la energía geotérmica, donde más o menos, ¿no? Se explica pues los usos que podríamos darles en los diferentes niveles de temperatura, ¿ok? Que va pues desde los, vamos a decir, 38 grados centígrados, ¿no? Como dice aquí, hasta los 149 grados centígrados, que ya para el tema de centrales geotérmicas, de vapor seco y flash, ¿no? Vamos a ver, ahí voy a explicar qué es el flash o qué es el tanque, el flash tank, lo que le llaman, ¿no? Es que ya estamos hablando arriba de los 177 grados hasta los 200 grados y superiores, ¿verdad? Lo cual se puede encontrar, sí, se puede encontrar, ¿ok? Pero obviamente no en todos los lugares se van a encontrar esas características ideales, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se genera
tipos de plantas geotérmicas, ¿ok? Aquí no sé qué ha pasado con esta lámina. Ok. La electricidad se genera con turbinas de vapor, ¿no es cierto? Cuando la temperatura del recurso es mayor de 180 a 200 grados centígrados, superior, ¿no? 180, 190, 200, 210, 220, etc. O con plantas de ciclo binario, dice, ¿no? Más aptas para temperaturas menores. Entonces, que lo podemos utilizar, sí lo podemos utilizar, pero obviamente la capacidad de esa planta de generación va a ser, ¿no? Como si tuviéramos, pues, probablemente algo pequeño, ¿no? No de gran potencia, ¿verdad? Entonces, en donde podemos encontrar que para las plantas con turbina de vapor, vamos a necesitar definitivamente, ¿no? Extraer el recurso del subsuelo, como lo indica la imagen. Ese recurso, ¿no? Llevarlo hacia un flash tank, el cual es un separador. Es un separador. Gracias. Disculpen. Un flash tank es un separador líquido-vapor. ¿Ya? De tal manera de que lo único que pase hacia la turbina de vapor sea vapor y no el líquido, ¿verdad? Entonces, ese es un flash tank, de lo cual vamos a poder, sí, pues, gracias a la presión y temperatura con la que pasa del tanque a la turbina, se va a convertir en la energía térmica, ¿no? Y cinética que va a tener el vapor, ¿no? En energía mecánica, la cual vamos a aprovecharla en mover un generador, por lo cual vamos a generar electricidad. Una vez, ¿no? Una vez que este vapor, ¿no? Es aprovechado, ¿no? Por la turbina, entonces pierde temperatura, ¿no es cierto? Y pierde presión, teniendo a la salida de la turbina nuevas condiciones, ¿ok? Nuevas condiciones físicas, de tal manera de que se va a obtener, ¿no? Vapor y condensado. Entonces, este condensado va a ser reinyectado al subsuelo para hacer una suerte de circuito cerrado, ¿ya? Que es muy necesario para hacer, pues, un uso continuo y no secar el recurso, ¿verdad? No depredarlo, ¿ya? Por eso es que se reinyecta. Entonces, a la derecha, pues, tenemos un diagrama más o menos completo de cómo es esto físicamente, ¿no? Tenemos el pozo de producción, tenemos las diferentes válvulas, ¿verdad? Tenemos el ingreso, como les decía, que es vapor-agua, ¿ok? Vapor-agua. Entonces, que llega hacia un tanque, que es un separador, ¿no? Vapor-agua. Obviamente el agua va a ir que es más pesada que el vapor, va a ir hacia la parte inferior, la misma que se va a reinyectar, ¿no? Se va al pozo de reinyección. El vapor continúa su camino hacia la parte superior, ¿no? Por las tuberías, ¿no? Llegando a la turbina, ¿no? Que es un turbo alternador, ¿no? Turbina con su generador ahí de electricidad. Una vez que pasa la turbina, tenemos ahí que el vapor y el condensados, ¿no? Bajan hacia un condensador propiamente dicho, ¿verdad? Obviamente ahí va a haber todavía condensados a alta temperatura, el mismo que se va a ir a una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento, ¿no? va a hacer de que esos condensados bajen su temperatura, ¿ok? Para luego,
reinyectarlo también, ¿ya? Reinyectarlo. ¿Ok? Entonces, hay un circuito semicerrado ahí, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, de ahí tenemos la planta de ciclo binario que estuvimos viendo, ¿no? La cual, pues, como su... esta planta de ciclo binario va a ser inyectado a un intercambiador, ¿no? Del cual la turbina va a tener una conexión a ese intercambiador, logrando ahí vaporizar, ¿no? Vaporizar agua a ciertas condiciones, probablemente menores a los de vapor sobresaturado, pero vapor al fin, el cual va a también tener pues, una cierta temperatura y presión cuyas características van a lograr mover una turbina de cierta capacidad, ¿verdad? Transformando la energía térmica en energía mecánica y logrando pues, generar electricidad también. De la misma forma, la producción de este vapor a baja temperatura va a ser que al pasar por el intercambiador va a condensar y estos condensados van a ser reinyectados, ¿no? Van a ser reinyectados al subsuelo, ¿verdad? Entonces es un esquema análogamente al anterior, ¿no? Se presenta aquí en la imagen, ¿no? En donde vemos pues que es un circuito cerrado, ¿no? El fluido de trabajo que se aprovecha en el turbo generador, ¿no? Y del pozo de producción se saca vapor agua a temperatura seguramente de 120, 130 grados centígrados, que de alguna manera pues también va a vaporizar esa agua que tenemos ahí en el circuito cerrado, ¿no? Para obtener vapor, como les digo, a una calidad diferente, para una cierta capacidad menor también, ¿no? De una turbina de vapor. Las plantas con turbinas de vapor son en cantidad, ¿no? Ojo, el 53% del parque geotérmico global, ¿ya? Pero contribuyen aproximadamente al 88% de la electricidad geotérmica producida, ¿no? Entonces, tenemos pues tenemos una fuente aprovechable en ese sentido, ¿verdad? Ahora, el Perú, por estar ¿no? en el Círculo del Fuego, porque pasa toda la cordillera por nuestro territorio, entonces tenemos recursos. El tema es qué tan bueno es ese recurso, ¿no? Para lo cual se deberían hacer estudios que, como ya les informé, se han realizado, pero seguramente estos estudios se encuentran en el Ministerio de Energía y Minas, y ustedes podrían, ¿no? Podrían solicitarlos, porque eso es eso es público, ¿no? Gracias a la ley de transparencia, la 27444, ¿no? Ustedes podrían pedir algún estudio de estos geotérmicos como alumnos que son, ¿no? Se presentan como alumnos y quieren ver un estudio de geotermia, ¿no? ¿no? Podrían ver uno específico, ¿no? Entonces, podrían ustedes revisarlo, ¿no? A ver cuáles son las conclusiones, ¿no? ¿Por qué no se decidió, para determinar por qué no se decidió, pues, el solicitar una concesión definitiva, ¿no? De generación? Entonces, sería interesante que lo hagan, ¿no? Porque el estudio es completo, ¿ah? En ese sentido, ¿ok? El estudio es completo. Por supuesto que la primera parte, como vamos a ver ahora, tiene 4 fases, ¿ya? Entonces, en cada una de las fases es posible
determinar si se continúa o no, ¿no? Si se continúa o no. Entonces, ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta fuente de energía, de estos desarrollos? Entonces nos dice pues que la generación de electricidad mediante energía geotérmica tiene importantes ventajas y algunas desventajas también. Entonces no todo es pues como se dice, totalmente positivo, ¿no? Siempre hay algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Dentro de las ventajas, ¿no es cierto? Dentro de las ventajas que podemos encontrar, es que es un recurso autóctono y renovable, o sea, es del lugar, ¿no es cierto? No depende del clima, ¿no es cierto? No depende del clima. Llueva, haga calor, haga frío, ¿no? El recurso está ahí y podríamos decir hasta en las mismas condiciones, puesto que no depende de si que hace frío o calor para que la temperatura en el centro de la Tierra pues de alguna manera varíe y llegue como llega a ciertos lugares, ¿verdad? Esta es una tecnología, ¿no? La geotermia es una tecnología madura, experimentada por más de 100 años. O sea, no es que hace poco se haya comenzado a estudiar, no. Ya hace más de 100 años se viene, vamos a decir, experimentando con esto, ¿no? Con sus usos, ¿no? El primer uso que fue, se realizó para calefacción, ¿no? Ok. La generación, teniendo esta fuente de energía, la generación que es posible obtener es continua, 24/7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana. Actúa como una energía base, ¿no? Con posibilidad de ofrecer flexibilidad y servicios auxiliares. O sea, ¿qué más queremos, no? ¿Y por qué energía base? ¿No es cierto? ¿Por qué energía base? Porque los costos variables de operación pues son bajos, como lo dice acá, ¿no? Bajos costos de operación, que son competitivos, podríamos decir, con las centrales hidroeléctricas. Baja emisión de gases, ¿okay? Baja emisión de gases. Ocupa poco espacio, ¿no? No es como una central hidroeléctrica, pues, que tienes la captación por un lado, la casa de máquinas por otro lado, ¿no? La descarga por otro lado. Entonces, no es así, es más compacta, ¿no? Está todo está en un solo lugar. Por ello que ocupa poco espacio. Genera trabajo y dinamiza la economía local, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita pues mano de obra para la operación y mantenimiento, aparte el mantenimiento general de los diferentes ambientes de la central geotérmica, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas que podemos encontrar? Dentro de las desventajas que podemos encontrar, ¿no? El recurso tiene que ser utilizado donde se encuentra. O sea, que no es que lo encuentres en Arequipa y lo estés utilizando en Lima. No es así, ¿no? Se utiliza donde se encuentra, ¿no? Por obvias razones, ¿verdad? Porque es una energía térmica. O sea, la fuente, el recurso es una energía térmica que conforme se utilice en la distancia del punto de producción, vamos a decir, esta pues perdería características físicas, ¿no? Lo cual no sería recomendable, ¿no es cierto? Para lo que quisiéramos como fluido de trabajo, ¿verdad? Una de las desventajas es que la inversión es elevada y es de alto riesgo, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Pero la inversión es elevada, ¿no? Algo así como las centrales hidroeléctricas, que en su momento lo vamos a ver las próximas semanas, seguramente arrancamos con las centrales hidroeléctricas y vamos a ver que también una de las desventajas es la inversión elevada, ¿no? De alto riesgo, podríamos decirle también que de alto riesgo, ¿no?
De ahí los estudios que se tienen que hacer. De ahí, en esta fuente de energía, igual se tienen que hacer una serie de estudios que vamos a verlos en algún detalle. Plazo de desarrollo de 5 a 7 años, semejante a las centrales hidroeléctricas, y requiere especialización que es típica del sector geotérmico, ¿no? Entonces, ahí pues los geólogos, los geofísicos, ¿no? Los geotecnistas, ¿no? Son necesarios en este tema, ¿no? Esas son algunas de sus desventajas. ¿Okay? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto geotérmico? Dentro de las etapas de un proyecto geotérmico podemos encontrar, ¿no? La exploración de superficie, la exploración, digo, la perforación exploratoria, el desarrollo e instalación y la operación comercial. ¿Ok? Proceso típico de un proyecto geotérmico. Entonces, dentro de lo que es la exploración de superficie y la perforación exploratoria, tenemos las etapas, ¿no? del proceso de exploración geotérmica. ¿Ok? Que es dentro de todo este proceso del proyecto geotérmico, la parte medular, sin quitar la importancia de lo siguiente, ¿no? ¿Ok? Todo es importante, pero estos dos primeros procesos son importantes porque de alguna manera me van a definir si continúo o no continúo, si es factible o no es factible el proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos la fase de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? La fase de reconocimiento, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Entonces, uno es condicionante del siguiente. Entonces, si en el reconocimiento yo determino que sí, pues, existe una oportunidad, ¿no? Bastante sólida para, ¿no es cierto?, para poder desarrollar o continuar con los estudios, entonces paso a la fase de prefactibilidad. Si de la misma manera en la etapa de prefactibilidad, ¿no?, determino que sí, efectivamente, hasta lo estudiado, ¿no?, con los recursos invertidos, en la prefactibilidad se puede concluir que se debería, ¿no?, realizar ¿no?, los estudios para la factibilidad, se continúa. De lo contrario, no se continúa. Entonces, ¿qué es? En la etapa de reconocimiento, ¿no?, nos dice que se hace un estudio de una superficie de entre 500 y 1000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy en la etapa de reconocimiento, tengo que determinar las áreas de interés, ¿se dan cuenta? Porque no todo es interés, pues. Porque tengo que ubicar los puntos de interés, las características necesarias que allá. Este punto, este punto, este punto. Sobre esos puntos vamos a hacer el prefactibilidad. ¿De acuerdo? Y la única manera es estudiar una gran extensión de terreno para poder hallar. Pues no es que vaya a hacer después estudiar un área de no sé qué les puedo decir, pues de 50 kilómetros cuadrados, o de repente, pues, hablando en hectáreas, de unas 10 hectáreas, ¿no? 20 hectáreas, no. Hablando así, ese es un terreno, de repente, pues, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, es prácticamente nada, ¿no? ¿Ok? 10.000 metros cuadrados, entonces, no, 10 hectáreas ya 100.000 metros cuadrados, ¿no?
como que parece mucho, pero de acuerdo a las indicaciones que tenemos aquí, estamos hablando de entre 500 y 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder determinar esas áreas de interés, ¿no? ¿Cuáles van a ser las metodologías aplicadas en esta fase de reconocimiento? O en esta etapa de reconocimiento, después la geología, la vulcanología y la geoquímica. Entonces tengo que hacer estudios geológicos, vulcanológicos y geoquímicos, para ver las características, ¿no? De las tierras, de lo que, de repente de las aguas, ¿no? Aguas cercanas, vestigios ahí de ciertos brotes, pues, de vapores o gases, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Definir las perspectivas de existencia, ¿no?, de recursos geotérmicos e identificar las áreas de mayor interés. Como les digo, estudio una gran extensión de terreno para encontrar áreas de interés. No un área, áreas, varias, ¿no? Porque no es que abunden tampoco, ¿no? Va a depender, pues, dónde voy a buscarlas, ¿no? Por ejemplo, es como que allá el cinturón de fuego pasa, pues, por la costa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en la costa tenemos algún volcán? No hay, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Que vemos de alguna manera vestigios de recursos geotérmicos, para nada, ¿verdad? Pero sin embargo en el sur sí tenemos varios volcanes, ¿no es cierto? Y eso ya de alguna manera nos da un indicio, ¿no? Por ahí debe haber áreas de interés. ¿Ok? Una vez, como le decía, que del reconocimiento de los estudios realizados, ¿no?, y identificadas áreas de interés, entonces de acuerdo a los estudios realizados, pues geológicos, vulcanológicos y geoquímicos, buscando ciertos indicadores, podré determinar ciertas áreas de interés. ¿Para qué? Para, ¿no?, realizar en ellas estudios de prefactibilidad. Entonces, estudios de prefactibilidad competen, pues, no es que se hacen algunos, ¿no? Se hacen trabajos de campo, pero no tan, vamos a decir, profundos, ¿ok? Se recurre mucho a información, ¿no?, a recopilación de información, estudios realizados con anterioridad. Se utiliza también juicio de expertos, ¿ok? Gente que conoce la zona, ¿no? Pero no cualquier gente, pues, o sea, no es cuando les digo gente que conozca la zona, que se podría utilizar en el reconocimiento, ¿no? Que ahí no tienes por qué tener después conocimientos de geología, de vulcanología, sino simplemente ahí la gente, uno le pregunta, y por aquí hay agua caliente que brote del subsuelo. Sí, te dicen, aquí en Arequipa, en Yura, ¿no? Que tenemos agua. Ya. Entonces, si tienes agua caliente, entonces, más o menos que, entonces por ahí puede ser un área de interés, ¿no? Entonces ya, en toda esa extensión, pues, en 500 a 1000 kilómetros cuadrados alrededor de Yura, podría ser, pues, algunos, ¿no?, algún reconocimiento para ver, ¿no?, si es que existen áreas de interés, ¿verdad? Y de esa manera, ¿no? O sea, ¿quién no se encontró con una fuente de agua caliente ahí natural? ¿No? Y lo único que es, ¿dónde queda? Allá. Te llevan encima. ¿No? Estamos en el nivel de reconocimiento, ¿no? Por supuesto que ahí vas a reconocer, pero también existen estudios ahí, metodologías geológicas, geoquímicas y vulcanológicas, que ya se tienen que ver, pues, con expertos.
A nivel de prefactibilidad, ¿qué se va a hacer? A nivel de prefactibilidad ya se reduce el área, ¿verdad? Ya el área ya no es de entre 500 y 1000 kilómetros cuadrados, sino entre 50 y 100 kilómetros cuadrados, porque ya es determinado, ya diferentes puntos de estudio, ¿no es cierto? Entonces el área se reduce, entonces en las cuales, porque son diferentes áreas, diferentes lugares, ubicaciones, en las cuales voy a realizar pues estudios de geología, geoquímica, geofísica, voy a perforar pozos, ¿no? Someros, significa que pozos pues, de entre 50 y 200 metros de profundidad para ver cómo están las características, ¿no? Del subsuelo, ¿verdad? No pozos profundos, no es el momento, ¿no? Estás buscando indicios, estás buscando características, ¿no? Que te indiquen la presencia, pues, de fuentes geotérmicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reconstruir un modelo del recurso por integración de datos. Entonces, tú estás, ¿no? Datos, todos estos estudios te van dando datos de tal manera que ¿no? vas a construir un mapa, ¿no? Un mapa de conocimiento de todas las características reunidas, y lo cual te va a indicar si se continúa, porque esos datos son buenos, son los que se esperan para poder, ¿no? determinar una fuente, ¿no? de energía geotérmica o no, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que dentro de esos objetivos está pues ubicar pozos de exploración profunda, ¿no? Entonces, ¿no? Como has estudiado un área, entonces dentro de esa área, recuerda que son entre 50 y 150 kilómetros cuadrados, dentro de esa área que pueden ser ya, esas áreas pueden ser pues, de repente de ¿cuánto? 10 hectáreas, 5 hectáreas, cosas así. Entonces, caramba, ya, ¿en qué lugar perforamos? O sea, no es que se perfore en cualquier lugar, no. Se tienen que buscar las características de tal manera de decir, ya, aquí perforamos. No, pero ese decir aquí perforamos va a corresponder a todo un estudio, pues, que hemos indicado, ¿no? Entonces, de lo cual vamos a verificar que sí efectivamente existen condiciones o no existen condiciones, ¿no? De encontrar esta fuente. Entonces, si la respuesta se fuera positiva, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la factibilidad. Ya la factibilidad ya reduce obviamente el área de estudio, ya no es 50, 150 kilómetros cuadrados, sino ya se reduce entre 10 y 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, entre 10 y 20 kilómetros cuadrados, ya pues estamos hablando de un área mucho más pequeña, en el cual, ¿no? Las metodologías de estudio, las metodologías a aplicar, van a ser pues de la de ejecutar pozos, ¿no? Pozos exploratorios profundos, ¿no? En los cuales vamos a realizar pruebas de pozo, estudios de reservorio, ¿ok? ¿No? Con el objetivo de confirmar la existencia del recurso. Ya estos pozos profundos, estos estudios de reservorio, van a dar como resultado la confirmación o no de la existencia del recurso que estoy buscando. Definir sus características y los aspectos técnico-económicos de su explotación. O sea, ya es un tema, ¿no? Ya es un tema, podríamos decir, cuasi final, puesto que ya estoy hablando, ¿no? Ya estoy hablando de un tema técnico-económico, ¿no? ¿Ya? Técnico-económico. Entonces, en ese sentido, en factibilidad, pues ya en factibilidad no se podría equivocar. Podría suceder algo que se te haya pasado, que no creo, porque si no sería, pues, qué sé yo, un descuido realmente, porque ya el estudio de factibilidad es prácticamente cuando se ha confirmado
tienes pues un 70% de confirmación de que eso va a ser posible. ¿Ok? No haces un estudio de factibilidad cuando tu prefactibilidad te dice, pues, hay un 30% de factibilidad. Ahí ni lo haces, pues, ¿no? Ya con 30% de factibilidad es como que dijeran, pues, sabes que esto no va a ser posible, ¿no? Porque falla esto. Entonces, con 70% en contra y 30% a favor, pues, no metes más dinero, pues, ¿no? No inviertes más. Porque tienes grandes probabilidades de perder tu plata. ¿Ok? A la derecha tenemos una imagen de la planta geotérmica en operación comercial del campo geotérmico Berlín en El Salvador, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, ¿pero qué sucede? Que habíamos hablado de que estos proyectos son de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué hablamos que son de alto riesgo? ¿No? Porque uno, que no es sencillo determinar, hacer el reconocimiento y determinar las áreas, ¿no? Y cuya inversión se puede convertir en un gasto, ¿no? En un gasto de la noche, prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la etapa de reconocimiento, exploración y luego desarrollo. Entonces, en el reconocimiento hacemos las investigaciones preliminares, ¿no es cierto? En la etapa de exploración tenemos dos partes. En la etapa de exploración tenemos la exploración de superficie, que son el estudio, pues, geológicos, geoquímicos, ¿no? Geológicos, geoquímicos, geofísicos. Y tenemos otra etapa que es la perforación exploratoria, ¿no? En la perforación exploratoria, ¿qué hacemos? Realizamos caminos de acceso, que no necesariamente puedan existir. Tenemos que realizar caminos de acceso. Tenemos que realizar plataformas, ¿no? Plataformas para los pozos exploratorios, no son pozos profundos, pozos exploratorios, ¿no? Entonces, ya que cuando llegamos a la etapa de factibilidad, vamos a hacer perforación de pozos profundos, ¿no? Y luego tenemos el desarrollo, que es ya los pozos de producción, construcción de la planta, ¿verdad? Entonces, dime. Hay una serie de técnicas que de alguna manera tiene que ver, pues, con tecnología de ultrasonido, ¿no? A través de ondas, ¿ok? O también lo que de alguna manera se puede realizar y ahora se está utilizando bastante. Hay una tecnología que lo hacen desde satélite, ¿no? No recuerdo cómo es, no sé si es con láser o cuál es específicamente la tecnología en la cual pueden tener características del subsuelo. Tan es así que con esa tecnología en algunos momentos se ha estado utilizando para encontrar restos arqueológicos, ¿no? En México, de alguna manera, en México utilizaron una tecnología que fue instalada en un avión, ¿no? El cual puede cubrir, pues, una gran área muy rápidamente, pero obviamente estas tecnologías también están tan desarrolladas que con el pasar, ¿no? Con el solamente pasar, va analizando el tema y después va reproduciendo los resultados. Y sí, tiene que ver, pues, con tecnología vulcanológica,
para poder encontrar estas fuentes de energía renovable, para de alguna manera acortar los tiempos, ¿no? de reconocimiento y de estudios, puesto que no es es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Por eso que les decía yo, ¿en dónde se me ocurriría buscar un área, ¿no? Donde podría hacer un reconocimiento previo? Pues no lo voy a buscar en Lima, pues, ¿no es cierto? No lo voy a buscar en Ica, ¿tenemos volcanes en Ica? No hay. ¿Tenemos volcanes en Lima? No hay. ¿Tenemos volcanes en Trujillo? No hay, ¿no? ¿Dónde tenemos volcanes? Ah, tenemos volcanes en Arequipa. Arequipa, ¿no? Por ahí, por esas zonas. En el Cusco creo que también hay uno, creo, ¿no? Entonces, por la Oroya no he visto, ¿ah? Hay picos, hay picos, ¿sí? Entonces, en esas zonas donde hay, por ejemplo, volcanes o hay afloraciones de aguas termales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Churín. Churín podría ser como tú dices, ¿no? Oye, ¿y Churín? Churín podría ser aguas termales, ¿no? Entonces, hacer un reconocimiento, pues, ¿no? Pero el tema ahora ese reconocimiento van ustedes a ver ahorita cuánto les cuesta, ¿ya? O sea, no es algo sencillo, porque no es un reconocimiento como que vas a ver y nada más, no. Este tema de reconocimiento tiene una serie de estudios, ¿ok? Tiene una serie de estudios, lo cual obviamente cuesta porque tienes que llevar pues equipamiento, tienes que llevar personal, tienes que llevar personal operativo y personal técnico, ¿no? Especialistas, ¿no? Entonces, mover todo eso cuesta, ¿ya? Aparte del análisis de datos, ¿no? La compilación, el análisis, hacer las conclusiones, entonces, todo eso tiene que hacerlo pues el que sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, tenemos pues que en cada una de esas etapas, como les decía, en la parte de reconocimiento, en la parte de exploración, fíjense de que es bastante riesgoso porque del reconocimiento realizado, que ahora van a ver cuánto cuesta, ustedes pueden determinar que no es factible, o sea, aquí no hay las condiciones, y eso te hace abandonar el proyecto. Pero ya te gastaste tus buenos dólares. O sea, no es que gastes $1,000, $10,000, $50,000, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Imaginemos que del reconocimiento, ya, ok, vamos a la parte de prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Ya la exploración. Entonces, de los estudios geológicos y geoquímicos, ¿no? Que estás realizando, resulta de que no te da las condiciones que estás buscando tú. No es que vayas ignorante al tema y digas, ya vamos a ver, no. Tú ya vas con cierto conocimiento de qué estás buscando, o sea, qué se debe de cumplir, ¿ya? No es que vayas ignorante del tema, ¿no? Es como que, por ejemplo, en la fuente de energía eólica, no es que tú vayas de frente a instalar una torre de medición con tus medidores. ¿Cuánto te cuesta eso? Eso fácil te debe costar unos $50,000. Y ahora, la instalación de eso. Y no has hecho nada todavía. Y ahora, ese equipo, esa torre, todo eso tiene que estar por alrededor de un año. Entonces, ¿tú vas a ir con tu torre en cualquier parte? No. Primero tienes que hacer un reconocimiento, ¿no? Gracias, por ejemplo, ahora del estudio de potencial energético de Perú que se ha realizado, ya te dicen más o menos en qué región, más o menos en qué área, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas con tu medidor de velocidad de viento, ¿no? Esos manuales. Entonces comienzas a medir el viento pues a la altura que tú tienes, pues, ¿no? 1,5 metros.
o 2 metros con el brazo extendido ya. Entonces comienzas a ese nivel, ¿no? A medir velocidades de 2 metros por segundo, entonces no tiene sentido, pues ahí no vas a colocar una torre de medición, ¿no? Y comienzas a dirigirte a diferentes puntos hasta que vas a llegar a una zona donde dices, mides 6.5 metros por segundo, a 2 metros. Ah, caramba, ya esa es otra cosa, ¿no? Que habíamos dicho nosotros que a partir de 3, 4 metros por segundo, más o menos ya es de interés. Entonces, imagínense llegar a un lugar donde tenga 5 metros por segundo, ¿no? De 5 metros por segundo para arriba. Ah, caramba. Y en promedio son 6.5. Ah, muy interesante. Entonces, ahí sí sería un buen punto de poner una torre de medición. Recién estás colocando una torre de medición. Recién has hecho un reconocimiento para chequear, ¿no? Una torre de medición. Pero paralelamente a ello, ¿no? Tienes que ver el tema geológico. Porque imagínense ustedes colocar, ¿no? Torres eólicas y tienes una falla geológica ahí. ¿Y qué significa la falla geológica? Todos sabemos, bueno, de repente algunos no. Una falla geológica es un movimiento sísmico probable, muy probable, ¿no es cierto? Entonces eso podría afectar a nuestras instalaciones, entonces por lo tanto, esa zona no sería adecuada para hacer alguna implementación de ese tipo. Y vas viendo eso, ¿no? Entonces este tema también es lo mismo, ¿no? Se hacen los estudios geológicos, geoquímicos, voy buscando las características, no las encuentro. Ah, uy. A pesar de que la fase de reconocimiento la pasé, pero la fase de exploración de superficie no la pasé. Ah, entonces eso me hace abandonar el proyecto. Ah, pero el hecho de abandonar el proyecto, ¿y cuánto gasté? Ah, gastaste bien, gastaste bastante bien. Y ahora lo vamos a ver. No se apresure. Y así pasamos a la perforación exploratoria, que no es profunda, es exploratoria, entonces, y de la cual también, ¿no? Se pueden sacar conclusiones, las cuales me pueden llevar a ¿qué? A abandonar el proyecto, ¿no? Una vez que pase todo eso, si paso todo bien, recién puedo decir, ok, entonces vamos a desarrollar. ¿Ya? Vamos a desarrollar. En tal sentido, entonces volvemos aquí a la parte de reconocimiento para analizarla un poco más al detalle. Y nos dice pues que de alguna manera el objetivo es, esta es una evaluación preliminar de los recursos geotérmicos susceptibles de ser aprovechados. Evaluación. Ojo, ¿eh? Es una evaluación. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Esta etapa de reconocimiento tiene 4 fases. La primera fase, como en todo proyecto, ya sea hidroeléctrico, eólico, solar, mareomotriz, biomasa, etc. Lo primero que tenemos que hacer es una recopilación de información existente, de las características del lugar donde pienso hacer algo. Ese es de todas maneras impajaritable. O sea, para cualquier proyecto eso es lo que tengo que hacer. Recopilación de información existente. Características del lugar, características de las fuentes de energía que estoy pensando utilizar. En este caso, geotermia, ¿no? Entonces, primero recopilo todo lo que hay, estudios, ¿no? Privados del Estado, ¿no? De las universidades, etcétera, ¿no? De la NASA, ¿no es cierto? Internacionales. Hay estudios, también hay estudios internacionales. Entonces, seguramente que en alguna biblioteca estará, pues, tengo que buscarla. Entonces, la recopilación de toda la información existente que pueda
que pueda haber. Me voy al Instituto Geofísico Nacional, veo los temas geológicos, ¿no? Las cartas geológicas, me voy a, no sé, a Cenami, ¿no? Para ver si tienen instalada una estación, ¿no? De características del ambiente, de la zona, y ustedes de repente miran, ¿para qué? Ahí van a habitar personas, tengo que ver cómo son las condiciones ambientales de la zona, porque voy a llevar equipos, voy a llevar gente, la gente va a vivir ahí, ¿no? Voy a llevar unidades móviles, etcétera. Entonces tengo que conocer la zona, ¿no? Tengo que conocer la zona, porque nunca he estado ahí, pues, y si he estado, ha sido de pasada, de repente ha sido, sí estuve, ¿no? ¿Y cuánto tiempo has estado? 2 días. Pucha, si todos los días no has estado nada, pues, ¿no? Tienes que ver qué sucede durante todo un año, ¿no? Cómo son, hay movimientos telúricos, no hay movimientos telúricos, cuánto de lluvia hay, ¿no? Hay polvo, hay descargas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que recopilo toda la información existente, en términos ambientales, en términos técnicos, en términos de características físicas del lugar, en términos telúricos, en todos los aspectos. Luego viene la fase de evaluación de la información recopilada. ¿Y quién hace la evaluación de la información recopilada? Como siempre se los he dicho, para desarrollar un proyecto ¿no? Es un tema de equipo profesional. Equipo. ¿Qué significa equipo profesional? Cada uno tiene su especialidad. Cada ingeniero tiene su especialidad, ¿no? Entonces cada uno va entrando, pues, ¿no? Va viendo, ¿no es cierto? Entonces, evaluación de la información recopilada, ¿no? Como voy a construir ahí, entonces, ¿qué necesito? Aparte del geólogo, necesito un topógrafo. Aparte del topógrafo, necesito un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque como voy a construir, necesito la capacidad portante de los suelos, ¿no es cierto? Porque voy a construir, pues, ¿no? Las zapatas de las construcciones, ¿de qué características van a ser? Y no estamos hablando, ojo que todavía no estamos hablando de la generación, oye, ¿y qué turbina? No, eso todavía, porque estás en el tema de reconocimiento de la fuente y recién vas a catalogar cuánta capacidad podría tener esa fuente para poder determinar, ¿no? qué instalaciones vas a tener que implementar. ¿Ok? Estamos al comienzo. ¿Ya? Entonces, estoy evaluando la información recopilada y la tercera fase es, ahora vamos a interpretación de estudios, integración de resultados y definición de las áreas de interés geotérmico. En toda esa área, ¿no? Que se supone pues, que son entre 500 y 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Estoy haciendo este reconocimiento para determinar, ¿no? puntualmente las áreas en las cuales me voy a enfocar para continuar, si es que las cosas van bien, ¿no? Vamos a decir, las conclusiones son positivas, continuar con, ¿no? el ejercicio de elaborar el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad, ¿no? Y la última fase, que es preparación del programa subsecuente de estudios de prefactibilidad, ¿se dan cuenta? Luego de hacer todo ello. Ok. Y entonces, a continuación, ¿qué va? Todavía no terminamos con reconocimiento, ¿no? Luego decimos, ok. Y entonces, ¿y esto cuánto me va a costar? Entonces, solamente el tema de reconocimiento, ojo, solamente el tema de reconocimiento
nos podría costar estudios de geología. Los estudios de geología te pueden costar entre 200 a 400 mil dólares, dependiendo del área. ¿Ya? 500, hemos dicho entre 500 y 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ya. El estudio de geología te costaría entre 200 mil y 400 mil dólares. ¿Ya? Ah, pero también tenemos que hacer el estudio de geoquímica. ¿Sí? Los estudios de geoquímica, ¿no? Te podrían costar entre 15 mil a 50 mil dólares. A continuación hacemos el estudio de geofísica. Geofísica está un poquito más barato, entre 6 mil y 45 mil dólares. Hidrología entre 40 mil a 70 mil dólares. Y los aspectos ambientales entre 10 mil y 20 mil dólares. En total, esto te estaría costando entre 271 mil y 585 mil dólares el estudio de reconocimiento. Nada más. Y más otros costos que no se están hablando aquí, en total serían entre 350 mil a 650 mil dólares. Solamente hacer el estudio de reconocimiento. Por eso es de que se habla, ojo, por eso es de que se habla que desarrollar estos proyectos es de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque solamente el hacer el estudio de geología, que te cuesta entre 200 y 400 mil dólares, ¿no? Te podría decir, oye, ¿sabes qué? No es conveniente en toda esta área. Uy, caray. Pero ya me costó entre 200 y 400 mil dólares, ¿sí? Pues eso es lo que te cuesta saber para que no inviertas todo el resto. ¿Ok? Eso es lo que cuesta. De repente la geología está bien. Ah, y la geoquímica. Ah, la geoquímica te dice que no, pues. Ah, pero ya gastaste 400 mil. ¿Y cuánto te cuesta la geoquímica? Entre 15 y 50 mil dólares. Y de alguna manera, no es de que esto se podría ver paso a paso, pero muchas veces se hace, ¿no? Se hace, vamos a decir, secuencialmente, ¿no? O digo paralelamente, o traslapado, ¿ya? De tal manera de que es muy probable, pues, que estés, primero invirtiendo, ¿no? Primero invirtiendo, ¿no es cierto? Más de 200 mil dólares, más de 300 mil o 400 mil dólares, para que alguno de estos estudios te pueda decir, ¿sabes qué? No, esta parte no cumple. ¿La recomendación cuál es si esta parte no cumple? Ah, la recomendación del especialista es parar los estudios ahí, o sea, no seguir. Porque si esto no se cumple, no se cumplirá lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, ¿no? Entonces, por supuesto que es una inferencia respecto de los resultados de hacer ese estudio. ¿Puede tener probabilidad de error? Sí, puede tener probabilidad de error. El tema es, ¿cuál es esa probabilidad? ¿Tendrá una probabilidad de error de 2%? ¿5%? No es nada, ¿no? O sea, se podría decir que el estudio es acertado. O sea, no se recomienda seguir invirtiendo. Por lo tanto, si no se recomienda seguir invirtiendo, todo lo invertido hasta ese momento se convierte en gasto, porque ya no lo vas a recuperar. Entonces tenemos que pensar en eso también. Porque si no le hacemos caso a los especialistas y no calculamos las probabilidades de éxito o de error,
Entonces, es muy probable que algunos tercos, ¿no? No le hagan caso a los especialistas y continúen. Y por supuesto, la inversión cada vez es mayor, ¿no? Llegando al tema de reconocimiento, ¿cuánto? $650,000. Ah, pero ¿esto queda ahí? No, esto no queda ahí. Porque si yo terco, no paro la mano y ya me costó $650,000 y continúo, ¿y cuánto me cuesta el resto? El resto, que vendría a ser ya la exploración y luego el desarrollo, pero en la exploración ya es un tema de elaborar el prefactibilidad y el estudio de factibilidad, ¿verdad? Y entre los dos, me puede costar más de $4 millones hacer eso. Más los 650,000, ya estamos hablando alrededor de 5 millones. Entonces, en el prefactibilidad es probable que se confirme la recomendación de no continuar de uno de los especialistas. Entonces ya te estarías gastando probablemente $1,5 millones. Pero si aún así el responsable decide continuar, el factibilidad es probable que también, ¿no?, le reconfirme que las características de la fuente no son las adecuadas. Pero ya te gastaste 4 millones, casi 5 millones. Ya hacer el desarrollo ya sería una locura, ¿verdad? Porque ya el desarrollo más o menos estás hablando entre 1,5 millones y 2 millones por cada megawatt instalado. 1,5 millones y 2 millones, entre 1,5 millones y 2 millones, ojo. Entonces estás hablando de que imagínate que si vas a pues instalar una planta de ¿cuánto? De 20 megawatts, 40 megawatts. Imagínate que sean de 40 megawatts. A 2 millones son 80 millones. Más los 6 millones los 5 millones que te has gastado ya, son 85 millones. Que si es que las condiciones fueran favorables, sería excelente, ¿no? Esa inversión la vas a recuperar. Pero si no has hecho caso a recomendaciones de los especialistas, los cuales te decían que no es recomendable continuar, te darás cuenta que ya cuando desarrollas y vas a echarlo a andar, no funciona como debería funcionar. Y vas a perder un mundo de plata y vas a estar endeudado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los estudios hace que, ¿no?, hace que el riesgo, ¿no?, este nivel de riesgo que estoy siguiendo la curva negrita, la línea negrita, que está entre amarillo y rojo, precisamente me sirve para eso, ¿no? Para que este riesgo vaya disminuyendo, ¿no? Vaya disminuyendo. Entonces, como ustedes podrán apreciar, ¿no?, si aquí tengo el reconocimiento, ¿no?, la parte de reconocimiento, donde vas a invertir, porque cuando uno va a hacer un reconocimiento es una inversión, es de alto riesgo, porque puede ser de que encuentres las condiciones o no las encuentres. Si es que no las encuentras, bueno, ya pues, esa inversión se convertirá en un gasto. Entre comillas, un gasto mínimo, entre comillas. Pero como decimos, ese gasto mínimo puede ser de $650,000. Si es que encontramos las condiciones, esos estudios que hemos hecho en la fase de reconocimiento, en la etapa de reconocimiento, van a dar pie a que, sí, pues, haga una exploración de superficie. Haciendo la exploración de superficie, si todo va bien, el riesgo continuará disminuyendo. Perfecto. Luego haré la perforación exploratoria.
¿no? De lo cual, al final podría hacerse, pues, de que inicialmente, ¿no? El riesgo no baja hasta encontrar los resultados. Una vez que encuentres los resultados esperados, ese riesgo baja enormemente. Pero solamente ya tengo un riesgo moderado. ¿Ok? Y con los estudios de factibilidad o prefactibilidad, factibilidad, voy a hacer de que este riesgo, ¿no? Se vaya hacia ¿dónde? Hacia riesgo bajo. O riesgo, ¿no? Al 25%, más o menos, ¿no? No, digo, por debajo del moderado, pero por encima del bajo, lo cual me va a significar un costo acumulado de ¿cuánto? 25%, ¿no? Una vez que ya realice todo esto, el costo me va incrementando 25, 50, y una vez que esté instalado, ya el 100% listo para operación, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos estudios van a ser, ¿no? Van a hacer de que sea viable financieramente. Entonces, por favor, ese micro. Gracias. Por favor, ese micro. Por favor, ese micro. ¿Quién es eso? Un alumno. Es un alumno, ¿no? Sí. Ok. A ver. Vamos a continuar. Ok. Entonces, ese es el punto cuando hablamos de riesgos del proceso geotérmico, ¿no? Estos riesgos, obviamente, los vamos a poder manejar siempre y cuando realicemos los estudios, ¿no? Los estudios pertinentes de cada proyecto, en este caso, del proceso geotérmico. ¿Ya? En todo proyecto es lo mismo. En todo proyecto es lo mismo. Entonces, algunos, haciendo un parangón, ¿no? Entre la exploración geotérmica y un chequeo médico, ¿no? Cuando uno va al médico, uno, ¿no? Va a que le hagan un reconocimiento porque presenta ciertos efectos, ciertos síntomas, ¿no es cierto?, de lo que nos aqueja, ¿no? Entonces vamos al médico, el médico nos observa, hace un reconocimiento exploratorio, ¿verdad? Y luego saca muestras, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Hay análisis, entonces nos hace sacar muestras de fluidos. El tema geotérmico es análogo. Tenemos un reconocimiento geológico de cómo está la piel de la tierra, así como el médico nos observa, cómo están nuestros ojos, nuestra piel, nuestra, ¿no? Cuál es la expresión que tenemos. Y es verdaderamente análogo, ¿no? Realizamos muestreo de las fuentes termales, que es como que, ¿no? Nos van a hacer exámenes, análisis químicos, ¿no es cierto?, de nuestra sangre. Igual hacemos con el tema de geotérmico, ¿no? Se realizan estudios, radiografías en nuestro caso, ¿verdad? Para ver internamente cómo estamos, ¿no? Radiografías, o tomografía, o resonancia, con las diferentes tecnologías que ahora se tienen para explorar el cuerpo humano, igualmente con estudios geofísicos, ¿verdad?
se realizan pues sondeos, ¿no? Del subsuelo para ver si encontramos señales de lo que estamos buscando, ¿no? A continuación, en nuestro caso, se hacen biopsias para ver pues, qué es lo que es de lo que se ha encontrado, ¿no? De las radiografías realizadas, ¿no? Se han encontrado algunas o radiografías o tomografías o resonancias, se han encontrado cuerpos extraños. De igual manera, ¿no? En los estudios geofísicos, el tema de perforación de pozos, por ejemplo, ¿no? Es lo análogo, de tal manera del análisis, de la extracción de esas muestras, ver si encontramos lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? No es ver qué encontramos, no, es si encontramos lo que estamos buscando, que los cuales nos dará vestigios de que, sí, estamos en el camino correcto. O de repente, no, uy, no encontramos nada, no, uy, caray. Entonces, esta zona no es de repente, ¿no? El punto no es, ¿no es cierto? Y luego de la biopsia, vemos pues de que, uy, caramba, aquí tenemos que hacer operación quirúrgica, ¿no? ¿Para qué? Para extraer, ¿verdad? A esto lo comparamos pues a una perforación de pozos profundos, ¿no? ¿Ok? En donde ya pues es el pozo que nos va a reconfirmar de todo lo que hemos venido estudiando y ha sido positivo, positivo, positivo. Entonces, lo último es el pozo profundo, ¿no? Que se asemeja a una operación quirúrgica, lo cual nos va a reconfirmar todo lo anterior. ¿De acuerdo? Todo lo anterior. ¿Y qué pasa si no reconfirma? Ah, caramba. Si no reconfirma, significará que el estudio que hemos estado realizando ha estado equivocado. O lo que hablábamos minutos antes, de que los especialistas, ¿no? Decían al responsable, se recomienda detenerse y ya no continuar porque no se están dando las condiciones, pero terco el responsable sigue y sigue, y sigue gastando y sigue gastando, ya no es inversión, ya es gasto. Sigue gastando, porque ya no se va a recuperar. ¿Ok? Entonces, ese es un parangón que hacemos entre la exploración geotérmica y un chequeo médico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tenerla clarita, clarita. Perforación de pozos geotérmicos, ¿no? Donde tenemos la primera capa, ¿no? La corteza terrestre, que tiene diferentes capas, ¿no? Tenemos a 100 metros, tenemos un acuífero, a 500 metros tenemos el freático, roca impermeable, ¿no? Como si fuera una capa de sello, ¿verdad? A continuación tenemos el reservorio geotérmico. ¿Pero a cuántos metros estamos? Primero estamos a 100 metros, luego a 500, ya estamos en 1500 metros, y ya es un pozo profundo, ¿verdad? Podemos llegar a 2000 metros, sí, 2500, en donde ya, como se dice, colocamos ahí tuberías, como ustedes pueden ver ahí, con agujeros o rendijas, de tal manera que se puede extraer, ¿no? Los vapores, ¿no? Que queremos aprovechar, ¿verdad? Algunos otros ejemplos, ¿no? De que se han hecho, sí. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en estos ejemplos de perforación o de aprovechamiento, siempre se está cerca, ¿no? a una elevación de terreno, miren, ¿no? Siempre se está cerca a una elevación de terreno, ¿ok? Entonces eso indica pues de que, imagínense irnos a Ica, donde el terreno es plano, ¿no? Y a buscar un área imposible, pues, ¿no? Entonces, por lógica y sentido común, ¿dónde buscaríamos? Cerca de los volcanes, pues, ¿no? Cerca de las cadenas del cinturón de fuego, ¿no? Y no en todas partes necesariamente, porque algunas deben estar probablemente muy profundos, ¿no?
o donde se están ocurriendo de repente, pues, ¿cómo se llama? Movimientos telúricos continuos, ¿no? Algo habrá por ahí, ¿no? Algo habrá por ahí, ¿ok? Plantas geotérmicas, ¿no? Entonces, sí, existe aprovechamientos actualmente geotérmicos, sí, en el mundo existen, ¿no? Lo cual podríamos hacerlo aquí en el Perú. No es barato, como ya lo vemos. ¿Es de alto riesgo? Sí, es de alto riesgo, ya lo hemos visto. Entonces, pienso que cualquiera no se va a meter en este tema, ¿no? Tendría que tener espaldas financieras enormes. ¿Ya? En todos los lugares, miren. Experiencia internacional en el desarrollo geotérmico. Esto es interesante porque, de acuerdo a la reseña histórica de la geotermia, esta nació pues en Italia en 1913, imagínense, cuando entró en operación el Landerello, la primera planta con turbina de vapor de 250 kilowatts. ¿Ok? 30 años después, en el mismo lugar, había una capacidad geotérmica instalada de 127 megawatts. 30 años después. Estamos hablando de 1943. La mayoría fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, son locuras que hacemos los humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la utilización de recursos geotérmicos para generación de electricidad logró iniciar su expansión. Las primeras plantas afuera de la cuna italiana entraron en operación entre 1954 y 1960. ¿En dónde? Nueva Zelanda, México y Estados Unidos. O sea, la tecnología es bastante antigua, lo cual significa que existen estudios de mejoramiento, pues, con la tecnología que ha dado paso agigantados en el desarrollo. Actualmente, no debe ser tan complicado, e inclusive los estudios de reconocimiento y todas esas cosas que probablemente con estudios satelitales se pueden hacer y se pueden. ¿Cuánto costará? Ese es el otro punto. Lo normal es lo que más o menos les he indicado. Luego muchas otras naciones se fueron progresivamente sumando hasta llegar a la situación actual en la cual la energía geotérmica es utilizada para generación de electricidad en 26 países. Ya sabemos cuántos países somos, ¿no? Más o menos, ¿no? No como nuestro presidente Castillo, que dice más de 200, ¿no? ¿No? Somos alrededor de 192 países, nada más. De los cuales 26 están utilizando generación geotérmica. Con una capacidad instalada global, o sea, entre todos, de 13 gigawatts. Ojo, no es poca cosa. La capacidad individual instalada varía entre 0,1 megawatt, o sea, 100 kilowatts, en Rumanía y Taiwán, y 3,5 gigawatts en Estados Unidos. Impresionante. La geotermia ha demostrado ser una tecnología madura, confiable, que aporta estabilidad en los sistemas de generación. Ojo con eso para ustedes que ¿no? Esto se puede desarrollar. Podrían irse a Japón, ¿no? Podrían irse probablemente a Italia o Estados Unidos a perfeccionarse en este tema. Están ustedes jóvenes. Podrían hacer su maestría en este tema. En ciertos países la generación geotérmica alcanza porcentajes significativos de participación en la matriz energética. ¿En dónde? En los países escandinavos. ¿Y por qué en los países escandinavos? Porque ahí hay una gran fuente geotérmica. Islandia, El Salvador aquí en Centroamérica, Nueva Zelanda, Costa Rica, Centroamérica, Filipinas, Centroamérica, Nicaragua, Centroamérica. ¿No? Eso es lo significativo, ¿no? Islandia, Nueva Zelanda, y seguramente que también aquí en Finlandia, ¿no? En Noruega, seguramente que también. Pero, o sea, de hecho lo tienen, pero a menor escala.
¿Cuál es la capacidad geotérmica instalada? ¿No? Y evolución de la capacidad geotérmica en el mundo. Miren, en 1950 estábamos así en megawatts, hablando en megawatts. Estábamos pues aquí 4, 3, 2, 1000 megawatts. ¿No? Estaríamos en 1950 probablemente en 100 megawatts, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Con el transcurrir de los años, se ha ido incrementando esto, ¿verdad? Se ha ido incrementando, más o menos para 1980 estábamos en 5000 megawatts, ¿verdad? Siguió transcurriendo el tiempo, la tecnología se fue desarrollando, ¿no es cierto? Y siguieron las instalaciones. Entonces, más o menos para el año 2010, ya estábamos ya en 10.000 megawatts, ¿no? 10 gigawatts, ¿no? Siguió creciendo y para el año 2020 ya estábamos ya en 20, un poco más de 20 gigawatts, ¿no? ¿Ok? Y en términos de energía generada estábamos sobre los 70.000 gigawatts hora. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento anual? Promedio del 4%, con proyecciones al alza para el quinquenio 2015-2020, ¿no? El potencial global de recursos geotérmicos desarrollables con tecnología actualmente disponible, estimado, es de 200 gigawatts al 2016. Este es en el mundo, ¿eh? Los 13 gigawatts desarrollados hasta la fecha a nivel mundial corresponden a un 6 a 7% del recurso disponible en base a conocimiento y tecnología actualmente disponible. O sea, falta por implementar todavía un montón. O sea, fácil podemos sustituir el petróleo o el gas de nuestras vidas. Porque la energía geotérmica la transformas en electricidad y la tenemos en todas partes, ¿verdad? Capacidad geotérmica instalada por país en el 2015, Kenia y Turquía han tenido sustanciales incrementos en los últimos 2 años, aproximándose a los 1000 megawatts instalados. Kenia y Turquía, ojo, ¿no? Entonces, es algo interesante. Chile entró recientemente al Club Geotérmico con la puesta en operación de la planta de Cerro Pabellón. ¿Cuál es su capacidad? 48 megawatts. Interesante, ¿no? Top 10 países geotérmicos. Capacidad instalada a noviembre de 2016. Estados Unidos, 3.500. Filipinas, 1.800. Indonesia, 1.300. Está Nueva Zelanda, Italia, México, Turquía, Kenia, Islandia, Japón, otros, 835. O sea, la tecnología es madura, como se dijo. El tema es ejecutarlo, ¿no? Hacerlo. Uno de los problemas de Latinoamérica es que tiene muchos vaivenes en el sentido de crecimiento, ¿no? Actualmente estamos, vamos a decir, con una recesión en el tema de desarrollo, ¿no? Por cuestiones políticos sociales que no vienen a estas alturas de la vida, no vienen al caso, ¿no? O sea, hay locos pues que han llegado, no sé cómo, al poder que ahorita nos están afectando enormemente en todo orden de desarrollo. Entonces tenemos la evolución de la capacidad geotérmica instalada en el mundo y en América Latina. América Latina es una de las regiones con condiciones geológicas más favorables para la explotación del recurso geotérmico. Corresponde solamente al 13% de la capacidad instalada mundial. Y corresponde principalmente a la subregión mesoamericana. ¿De qué estamos hablando? En Centroamérica, pues. Es el tema, Centroamérica. Plantas geotérmicas en operación en el mundo, ¿no? Como ahorita Estados Unidos, ¿no? Por la parte de California. Tenemos América Central, Chile. Aquí tenemos en Alemania, Turquía, ¿no? Tenemos en Japón, ¿verdad? La India,
Ah, también, mira, hay desarrollos también en Oceanía, Filipinas. Qué interesante. La capacidad esperada al 2020 entre 14,8 gigawatts, ¿no? Con base en plantas geotérmicas actualmente en construcción, a 18,3 gigawatts con base en proyectos con fecha de entrada en operación publicada, o sea, ya comprometida. Entonces, qué interesante, ¿no? Para el 2021, ¿no? Los 14,8, o sea, el año pasado. En curso, programas de desarrollo geotermoeléctrico en 22 países por un total de 11,87 megawatts. Capacidad en desarrollo por país. Por supuesto que aquí Perú no está, ¿no? Para variar, ¿no? Distraídos totalmente. Quien está asomándose, ¿quién es? Chile, ¿no? Ahora con su gobierno izquierdista, a ver cómo continúa, pues, ¿no? A ver cuál es el tema. Entonces, algunas características de algunos países como Estados Unidos, Filipinas y Japón, ¿no? Un poco la historia de las instalaciones realizadas, ¿no? El apoyo gubernamental ha sido un factor fundamental en el desarrollo de la geotermia. De alguna manera, por ello es de que está considerada dentro de la fuente, o sea, es una fuente de energía renovable, la cual está considerada dentro del decreto legislativo 1002 como de promoción, ¿no? Promoción de la inversión para la generación de electricidad pues, con energías renovables, ¿no? También esta fuente geotérmica, ¿no? Entonces, con los diferentes incentivos que se tienen, lo cual lo vamos a ver pues, en centrales eléctricas 2, ¿ok? Ahorita solamente estamos viendo estas tecnologías y su fundamento técnico. Experiencias en el desarrollo, el caso chileno. Chile fue pionero en geotermia efectuando las primeras exploraciones en el Tatío en 1921 a 1923. En los años 70, el gobierno realizó importantes esfuerzos que culminaron con el descubrimiento del campo geotérmico del Tatio. En los años 90 se reactivó el interés debido al retiro del suministro de gas de Argentina. Argentina les retiró el gas porque se pelearon, y al incremento del costo de la energía. Esto me parece que fue por el tema de las Malvinas, porque no lo quisieron apoyar. En el año 2000 se publicó la ley de geotermia y en el 2004 su reglamento. Nosotros tenemos en 1997, creo, 94 o 97 se publicó nuestra ley de geotermia, la de Perú. Pero hasta ahorita naranjas, ¿verdad? Que delinearon un mercado geotérmico totalmente asignado a la iniciativa privada. De igual manera acá, iniciativa privada con el decreto legislativo, ¿no? El 1002 que se promulgó en el 2008. O sea, 4 años después que Chile. Durante los últimos 12 años han sido otorgadas más de 80 concesiones de exploración y 9 concesiones de explotación. Ah, ya tiene explotación. En nuestro país también fue de exploración. Sin embargo, los resultados, ¿no? Han sido escasos, sí. Por eso que es de riesgo, ¿se dan cuenta? Y varias empresas han terminado abandonando o suspendiendo sus proyectos, algunos en fase muy avanzada, debido a varias dificultades, entre las cuales una sensible reducción del precio de las subastas de energía. Bueno, es una parte que también la vamos a ver en ¿cómo se llama? En Centrales 2. En el 2017, ¿no? La asociación ENAP puso en operación la planta geotérmica Cerro Pabellón, 48 megawatts, la cual es un logro muy importante, pero la situación general en el sector sigue siendo estática. Si es que no es, sí, pues el tema es que es una inversión de alto riesgo, definitivamente. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Chile, con la colaboración del Banco Mundial, está realizando una mesa de geotermia, con participación de todos los actores de la industria. El objetivo es analizar el impacto de la energía geotérmica en los sistemas eléctricos interconectados y sus posibilidades de desarrollo en el mercado nacional. La mesa de geotermia está estructurada en 3 etapas. Identificar, validar y alcanzar consenso con la industria geotérmica acerca del costo de desarrollo de proyectos geotérmicos en Chile y establecer
el LCOE. Bueno, la prueba es que no sé a qué se refiere este LCOE. La etapa 2 sería identificar el impacto sistémico en la red eléctrica que puede introducir el desarrollo de energía geotérmica, analizar los potenciales benéficos, co-beneficios y elementos diferenciadores de la energía geotérmica. Y la etapa 3, basados en los resultados de las etapas 1 y 2, analizar la relevancia de intervenciones a nivel de política pública para el desarrollo de la energía geotérmica en Chile, incluyendo instrumentos de incentivos, si es que se justifica. No sé por qué tanto estudio. Si el tema es simplemente realizar el estudio, ver la factibilidad, vendo la energía y punto, ¿no? Si es un... Ustedes saben que hay un problema en la inyección de energía que generan las eólicas y las solares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es intermitente, o sea, no es continua, no es estable. Sin embargo, la geotérmica también es estable, o sea, no es que el gas, el vapor, ¿no? Esté fluctuando, eso no fluctúa. Pero en fin, algo extraño. Desarrollo geotérmico potencial en Perú. Potencial geotérmico desarrollable en el corto mediano plazo, de 5 a 15 años por país. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Probable entre 130 y 180. 130 y 180, ¿qué? Me encantó. No dicen las unidades. Posible 75 a 90, improbable 250 a 320, total 455. Perú cuenta con un potencial geotérmico estimado en 2.860 megawatts. Es poquito, ¿eh? 2.860, bueno, no tan poquito, ¿no? 2.860, claro, es que comparados con los 63.000, 64.000 del potencial hidroeléctrico, esto es poquito. Pero viéndolo como potencial de la tecnología es bastante bueno, ¿eh? 2.860 megawatts. Actualmente existen en el país 4 empresas con 16 autorizaciones vigentes de exploración geotérmica. Miren, este es del año 2017, ¿no? Esta presentación. El potencial desarrollo en Perú está significativamente limitado por restricciones ambientales, entre otros aspectos. ¿Se dan cuenta? Los mejores recursos se encuentran al interior del área de conservación regional Vilcanota Maure, o sea, por el Cusco. Esa es una reserva pues, que está prohibido desarrollar algo ahí. Se estima que el potencial de desarrollo en el corto y mediano plazo podría alcanzar los 450 a 600 megawatts, pero de estos solamente 130 a 180 son considerados probables. Ok, referencias. Aquí tienen una serie de referencias que ustedes pueden revisar para ahondar en el tema. Recuerden que esto es una visión que se les da para conocimiento de las bondades que se pueden tener y también de las desventajas y cuál es el potencial que tiene Perú, ¿verdad? Sin embargo, es algo interesante, 2.800 no es poca cosa, pero de acuerdo a la última imagen de que 130, 180 megawatts probables, un poco que se puede aprovechar igualmente, ¿no? Se puede aprovechar. Ok, por el día de hoy eso sería todo. Mañana continuaríamos, ¿no? Ya con el tema de la fuente de energía mareomotriz, undimotriz, y para la próxima semana continuar con el tema, entramos ya al tema de centrales hidroeléctricas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Dejar de presentar. Ok, si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo mañana a la misma hora.
Muchas gracias por su atención. Recuerden revisar sus exámenes, cualquier consulta el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok. Hasta mañana entonces. Hasta luego. Nos vemos.